¿Cómo les va? Bueno, yo ya subí algo de contenido al campus, un video con características del Neolítico, que es la etapa que en principio más me gustaría que profundicemos porque es la etapa de mayor adquisición de conocimiento, de información del hombre, una etapa revolucionaria, como dijimos, y algún texto también para que vayan leyendo. Para mí lo más importante para empezar a estudiar un periodo histórico es ubicarnos en el tiempo. Yo improvisé una línea del tiempo porque no tengo pizarrón acá. Igual lo subo, quédense tranquilos si no lo llegan a comprender bien acá en esta hoja, lo subo al campus. Bueno, en esta línea del tiempo, esto que está acá sería el año 0. Nacimiento de Cristo para los católicos. Entonces nosotros vamos a estudiar del año 0 para atrás. Y las etapas prehistóricas. La primera etapa, que va de 10.000 para atrás, antes de Cristo, es el Paleolítico, que es la etapa del hombre más primitivo, más salvaje, como se ven en las películas, cuando iban con las lanzas a cazar animales. Bueno, esa es la etapa paleolítica. Después hay una etapa de transición, que va de 10.000 al 8.000. Siempre estos datos son aproximados, hay variación entre un historiador y otro, que se llama el Mesolítico, una etapa de transición de 2.000 años. ¿Transición hacia dónde? Hacia la etapa que a mí me interesa, el Neolítico, que va siempre aproximadamente del 8.000 al 3.000 a.C. Y en su etapa final del Neolítico también inicia la edad de los metales. Bueno, eso en principio yo después lo subo, pero para que más o menos nos ubiquemos en el tiempo de qué época estamos hablando. La materia, lo que nos importa a nosotros conocer son los procesos de adquisición de información del hombre, ¿no? A través de la historia, en esta primera etapa. En el Paleolítico, la etapa más salvaje, la característica del hombre era, bueno, totalmente primitivo, nómade. ¿Qué significa ser nómade? Ir de un lado para el otro. Su único objetivo de vida era sobrevivir, con un promedio de vida muy bajo, 25 años, totalmente depredadores, y tenían algunas manifestaciones culturales. Muchos de ustedes conocerán lo que era las pinturas rupestres, que todavía se pueden visitar, inclusive acá en el sur de la Argentina, donde manifestaban cómo era su forma de vida. El gran descubrimiento tecnológico del hombre del Paleolítico es el fuego, principalmente. Después una forma de vida muy rudimentaria, salvaje, nómade. Obviamente que utilizaban las piedras para cortar la carne de animales que cazaban, para hacer su ropa y demás. Pero bueno, no me quiero detener mucho en esta etapa. Esta etapa aproximadamente empieza a hacer una transición, periodo posglaciación, en el 8000 a.C. Y empieza la etapa mesolítica, que va del 10.000 al 8.000 a.C. En esta etapa de transición, lo que hace el hombre es empezar a darse cuenta que, a través de la observación, obviamente porque en esa época nadie le podía enseñar, podía empezar a dominar su entorno, podía empezar a dominar la naturaleza. Entonces, al dominar la naturaleza, hace dos descubrimientos que son fundamentales y revolucionarios, que lo meten de lleno en lo que es el Neolítico, ya en el 8000 a.C. ¿Cuáles son esos grandes descubrimientos que hace a través de la observación? La agricultura y la ganadería. Estos son los dos grandes conocimientos que adquiere este hombre salvaje, primitivo,
totalmente depredador. Y a través de esos conocimientos empieza a darse cuenta que si domina la naturaleza, ya no hace falta ir de un lado para el otro para buscar comida, arriesgando la vida, porque obviamente al matar un animal salvaje es matar o morir, ¿no? Y que puede producir su propia comida. Obviamente, como decimos, esto no es un día para el otro, esto es un proceso de miles de años. Una de las maneras que se daban cuenta, por ejemplo, era ellos tenían un ritual que le tiraban semillas a los muertos después de enterrarlos, y se empezaron a dar cuenta que crecían plantas, crecían distintos tipos de vegetales. A través, como te digo, de todos 2000 años empezaron a observar todas esas cosas. Eso y un montón de otras cosas más. Pero lo que me importa es que estos dos grandes descubrimientos, estos dos grandes conocimientos que adquiere la agricultura y la ganadería, o sea que a los animales los puede domesticar, también, los meten en lo que es la etapa neolítica. ¿Y por qué se dice que es una revolución? Porque estos conocimientos cambian radicalmente la forma de vida del hombre. O sea, ya no es más un nómade que va de un lado para el otro para buscar su comida. Se convierte en un sedentario, en comunidades sedentarias que se asientan en un lugar. Entonces, por consecuencia, esto trae un montón de necesidades. Si todos estamos asentados, por ejemplo, en una comunidad, ya no somos tribus nómades que vamos de un lado para el otro, principalmente vamos a necesitar una organización social. Y si hay organización social, va a tener que haber jerarquías, tiene que haber jerarquías, líderes que organicen, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de una micro sociedad, una micro comunidad. Además, como ya producimos comida, vamos a tener que estratificar el trabajo. O sea, cada uno se va a dedicar a una parte. Uno cosecha tomate, otro cría los cerdos. Y empieza a ver como cada uno siempre hace lo mismo o se dedica a lo mismo. Empieza a haber especializaciones. Si yo siempre me dedico a los cerdos, a criar cerdos, seguramente me voy a empezar a especializar en esto. Esta etapa neolítica se da principalmente en Medio Oriente y en Egipto, arranca. Después, en distintas etapas de la historia, empieza a arrancar en distintos lugares, en América, mucho después. Como se imaginarán, en esa época no había comunicación, nadie le podía comunicar de Medio Oriente a los habitantes de América: che, mirá que si haces esto, podés cosechar tomate. Cada lugar, salvo en algunos sectores de Europa que fue por transmisión, desde Medio Oriente hacia Europa que fue por transmisión, los demás cada uno se fueron dando cuenta en su momento, en distintas etapas de la historia. Bueno, entonces ya estas comunidades asentadas necesitan una organización social, necesitan una estratificación laboral, y empieza a haber gente que se especializa. Pero también surge otra cosa fundamental, porque empieza a haber comunidades en distintos lugares que se asientan, que producen su comida, y cada comunidad produce según las condiciones del lugar donde está algún producto, quizás en mayor cantidad. Supongamos, una comunidad que está en un lugar produce tomate principalmente, ¿no? Más allá de otras cosas. Y ellos comen, no sé, por dar un ejemplo, 15 kilos de tomate por mes. Y la otra comunidad que está X kilómetros producen, entre otras comidas, pero lechuga, porque las condiciones del lugar donde están es más fértil para ese tipo de cultivo. Y también tienen
tienen su producción para abastecerse, pero tienen un excedente. Entonces, ¿qué empieza a pasar con ese excedente? Ese excedente se empieza a hacer un intercambio. Entonces nace el trueque, y con el trueque nace la primera forma de economía de la humanidad. Los pueblos empiezan a intercambiar lo que producen. Principalmente eran granos. Yo di el ejemplo de la lechuga y el tomate, pero principalmente eran granos. Entonces estamos frente al nacimiento de la economía también, de sociedades más organizadas, economía. Y si hay gente que produce y comercializa, supongamos que en una comunidad uno se dedica más a comercializar o es más hábil comercializando y visita distintas comunidades, y uno tiene más habilidad que otro, entonces empieza a adquirir más poder económico, por así decirlo. Entonces, si una persona tiene más poder económico que otro, empieza a haber diferencias sociales. También el arte se desarrolla mucho más, ya no es solo pintura rupestre, sino lo que es la construcción de megalitos, que son esos tipos de monumentos que son piedras apoyadas una arriba de la otra. Nacen religiones, como dijimos, principalmente la economía, y a nivel tecnológico surge un elemento que es fundamental para llevar adelante la economía, que es la cerámica y la construcción de vasijas, porque si no, ¿dónde almacenamos el excedente que producimos? Ese fue un elemento clave. La rueda, bueno, otras cuestiones, el telar, otras cuestiones técnicas también fundamentales. Entonces, para hacer un resumen, la adquisición de esos conocimientos, y no me quiero pasar porque dicen que nos pidieron que los videos no tengan más de 15 minutos, que son la agricultura y la ganadería, a través de la observación, ese hombre salvaje ubicado en el Paleolítico, que a través de la etapa de transición mesolítica se da cuenta que puede dominar su entorno y producir su comida. La adquisición de esos dos conocimientos fundamentales trajo cambios radicales en su vida, como algunos de los que hablamos: organización social, el nacimiento de la economía, estratificación laboral, diferencias sociales. Bueno, el hecho de estar asentado, también se desarrollan religiones, se desarrolla el arte. Bueno, todas esas cosas, todo eso que surge en el Neolítico a partir del descubrimiento de la agricultura y la ganadería, o sea, trae por consecuencia esos descubrimientos todo lo que estuve enumerando recién. Se dice que es revolucionaria esa etapa, se la denomina que es revolucionaria. ¿Y por qué es revolucionaria esa etapa? ¿Y por qué no se le dice que es revolucionaria a otra etapa de la historia? Porque sienta las bases del mundo que vivimos hoy. La economía, la organización social, la diferencia de clases, organización del trabajo que hoy conocemos, tiene origen en esa etapa, en el Neolítico, porque no existía nada de eso antes, absolutamente nada. Lo habrán visto en películas. El hombre del Paleolítico es un hombre totalmente salvaje, primitivo, como decía anteriormente. Su único objetivo es cazar y sobrevivir y nada más. Cambio, ya el hombre del Neolítico tiene una perspectiva de vida, tiene una proyección de vida, tiene un proyecto. Y el legado que nos da el Neolítico a nosotros, el conocimiento que adquirieron esos hombres prehistóricos, es las bases del mundo que vivimos hoy. Bueno, cierro con esto. Estos son los conceptos más importantes. Obviamente que podemos hablar 3 días seguidos de toda esta etapa, pero bueno, la idea es que ustedes investiguen un poco. Yo les dejo algunos textos, un video que resume algunas características, y para que lo vayan leyendo. Igualmente, seguramente el miércoles creo que lo vamos a estar encontrando, y bueno, principalmente me interesa que queden esos conceptos.
y me centro más en el neolítico. Obviamente que hay que entender, ubicarse en el tiempo, entender qué era lo del paleolítico, el mesolítico, pero me interesa más la vida en el neolítico y los conocimientos que adquirió el hombre. Bueno, nada más, ya estamos en tiempo cumplido, así que bueno, nos vemos en un próximo encuentro.